Un cordial saludo a toda la audiencia que está reproduciendo este video. Mi nombre es Loren Karina Molina Torres. Soy estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad de Santander, sede Valledupar. Este video está propiciado por el docente Leider Alfonso Ochoa Suárez en la materia de Derecho Procesal Civil Especial. En el día de hoy les voy a hablar acerca de el proceso desde que se presenta la demanda hasta la sentencia, haciendo una analogía entre el Código General del Proceso y el Decreto 806 del 4 de junio del 2020. Atendiendo al estado de emergencia declarado por la pandemia del COVID-19 en el mundo y en Colombia desde el 14 de marzo del 2020, el gobierno nacional había decidido suspender todas las actuaciones judiciales con el fin de cuidar de la salud de los funcionarios públicos y de los habitantes del territorio nacional, de manera que estos no habían podido acceder a la administración de justicia. Este decreto 806 del 4 de junio del 2020 nace con el fin de retomar esas actuaciones judiciales y que las personas pudiesen acceder a la administración de justicia a través de medios virtuales y de la tecnología de la información durante la pandemia. Entonces, lo primero que tenemos que precisar es que el Código General del Proceso, desde que se presenta la demanda, denota que debe ser de manera presencial. Es decir, las partes interesadas, los apoderados, son los que deben de estar pendientes de esas actuaciones que el juez adelanta en un proceso, pretendiendo un resultado positivo y rápido. Por lo mismo es que se hace de manera presencial, buscando ese resultado. Con el decreto 806 del 2020 nace la idea de que las personerías y los despachos judiciales le faciliten en la medida de lo posible a las personas o a las partes poder acceder a través de las tecnologías a la administración de justicia. Es decir, que a partir de que se da este decreto, las personerías y los despachos judiciales deben buscar unas plataformas para poder garantizarle a las partes que puedan tener su proceso. Seguidamente tenemos que decir que para presentar una demanda, el abogado o la parte interesada debía dirigirse a los despachos judiciales, radicar la demanda y esperar ser notificados de su admisión, de su inadmisión o de su rechazo en su domicilio o en el correo que la persona hubiese dispuesto para ser notificado. Con el decreto 806 del 4 de junio de 2020, los despachos judiciales han dispuesto unos correos electrónicos para que las personas presenten su demanda como mensaje de datos a los despachos. También hay que decir que le corresponde a la parte demandante enviar por correo electrónico a la parte demandada la demanda y sus anexos. En caso de que la demanda sea inadmitida, cuando ya se presente el escrito subsanado, le corresponde nuevamente a la parte demandante enviar
a la parte demandada nuevamente la demanda subsanada. En este caso, si ya la demanda es admitida, la notificación personal solamente se va a enviar el auto admisorio de la demanda, es decir, ya no se va a enviar una citación para que la persona comparezca, sino solamente el auto admisorio de la demanda. Anteriormente, pues con el Código General del Proceso venía una regla que establecía que al momento de ir a erradicar la demanda, se tenía que llevar unos traslados, los cuales eran para aportarlos uno al despacho, uno a la parte demandada, uno para la parte demandante. Ahora, con el decreto 806 del 4 de junio del 2020, no es necesario llevar copia física de la demanda y de sus anexos, ni para el despacho judicial ni para el traslado, pues estos ya habrán sido enviados por correo. Es decir, cuando se presenta la demanda, el demandante tiene la obligación de enviársela al demandado por correo electrónico. Igualmente, pues cuando se presenta la demanda al despacho, se presenta por correo, entonces no es necesario. El Código General del Proceso traía inmerso una obligación para los abogados, y era que el Poder Especial debía ser presentado con una nota de presentación personal, el cual el abogado hacía en una notaría, en una embajada, en un despacho departamental o en un despacho municipal. Ahora, con el decreto 806 del 4 de junio del 2020, esto deja de ser una obligación. Es decir, con el fin de no exponer a los funcionarios de estas entidades, ni tampoco al apoderado, no es necesario que al presentar la demanda el poder lleve esta nota de presentación personal. Así se garantiza el derecho a la salud. Otro punto que vamos a precisar es el traslado. Con el Código General del Proceso venía inmerso que el traslado se entendía realizado 3 días hábiles después de haber sido entregada la demanda y sus anexos. Con el decreto 806 del 4 de junio del 2020, el traslado se entenderá realizado 2 días hábiles después de haber sido enviado el correo o el mensaje de datos. Esto quiere decir que la persona, o sea, demandante o sea demandado, tendrá 5 días para pronunciarse acerca de la demanda o de cualquier asunto que merezca pronunciarse. Hablemos ahora acerca de qué ha cambiado al momento de notificar. Bueno, empecemos hablando acerca de la notificación por emplazamiento. El Código General del Proceso establecía que la notificación por emplazamiento primeramente se debía buscar a la persona en el registro único de emplazados. Si esa persona no se encontraba, se aportaba un memorial al despacho y luego el juez autorizaba mediante un auto llamado emplazamiento la publicación por edicto en un diario de amplia circulación nacional para que la persona pudiese comparecer. Así las cosas, la persona tendría 15 días pues, para comparecer, o si no, se le nombraba un curador ad litem. Bueno, con el decreto 806 del 4 de junio del 2020, ya no es necesario la publicación
en un diario de amplia circulación nacional o en un periódico, sino que simplemente se va a buscar en el Registro Nacional de Emplazados. La notificación personal, por otro lado, el Código General del Proceso establecía que ésta se debía enviar por correo postal al domicilio de la persona y que ésta al recibirla se entendería notificada y tendría varios términos para comparecer. Por ejemplo, si se encontraba en la misma ciudad de donde fue enviada la notificación, 5 días. 10 días si se encontraba en una ciudad diferente y 30 días si se encontraba fuera del país. El decreto 806 del 4 de junio de 2020 establece que la notificación personal debe ser enviada, solamente le van a enviar la providencia como mensaje de datos por correo electrónico. Y esta se entenderá pues notificada 2 días hábiles después de haberse enviado el mensaje. Quiere decir que a partir del día siguiente es que empieza a correr el término para que la persona pueda comparecer. El Código General del Proceso establece que las notificaciones por estado son publicaciones diarias hechas por el secretario del despacho un día después de haber salido la providencia. Estas son colgadas en un lugar visible del despacho la primera hora del día hábil y también son descolgadas a la última hora del mismo día hábil. Estas constan de una firma al pie de la providencia del secretario. Con el decreto 806 del 4 de junio de 2020, esto cambia, pues ahora las publicaciones se harán de manera virtual en los canales dispuestos por el despacho judicial con la inserción de la providencia sin necesidad de imprimirla. Y tampoco es obligatorio que lleve la firma al pie del secretario. Hablemos ahora acerca de qué ha cambiado en las audiencias. El Código General de Proceso establecía que las audiencias, cualquiera que fuese, tanto civil, laboral, familia, contencioso administrativo, se daban de manera presencial, en la cual debían comparecer las partes, los apoderados, en la fecha que habría sido fijada por el juez. Con el decreto 806 del 4 de junio del año 2020, esto ha cambiado. Las audiencias se deben hacer a través de los medios tecnológicos o de las plataformas digitales que se encuentren a disposición de la autoridad judicial o de una o de todas las partes, o en su defecto que sea en una de las plataformas digitales que las partes hayan concordado con anterioridad. Esto con el fin de garantizar el acceso a la audiencia de todos los sujetos procesales. Cabe resaltar que si la audiencia no se puede realizar por un medio tecnológico, es decir, una plataforma digital, debe hacerse por vía telefónica. Y también hay que decir que cualquier funcionario del despacho se puede comunicar con los sujetos procesales para informarles acerca de dónde o por qué medio se va a realizar la audiencia, con el fin de que las personas puedan estar de manera puntual. Si la persona no puede por ese medio que le ha dicho el funcionario judicial, deberán acordar otro distinto. En aquellas actuaciones en las cuales la autoridad judicial o los sujetos procesales no puedan asistir por no contar
con los medios tecnológicos necesarios para hacerlo, se deberá realizar la audiencia de manera presencial en la medida de lo posible y acatando a las directrices dadas por el Ministerio de Salud y de Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura y otras entidades con funciones judiciales. Se deberá sustentar las razones por las cuales no se puede hacer la audiencia de manera virtual para posteriormente dejar constancia de esas razones en el expediente. Bueno, estos fueron los puntos más importantes que han cambiado hasta el momento. Haciendo una analogía entre el Código General del Proceso y la actualidad o lo que está rigiendo en el momento, que es el decreto 806 del 4 de junio del 2020. Muchas gracias.